el amague de mandarse, le rompió la moto. Cuidado con ellos, no es un gremio fácil. Se lo digo yo con todo conocimiento de causa. Sí. Le advertí, si él quiere insistir, que se dé la pela. ¿Quién le dijiste? Dando tu audio. Julito, ¿tienes el audio bien? Julito.
Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, Doctor, buenas doctor. noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profesor. Acosta John David. Buenas noches, doctor. Acosta John. Acosta no está conectado. Agudero James. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Amador Sandis. Presente, profe. Ok. Angulo María Fernanda. Presente, doctor. Buenas noches. Permítame un momento. Continúo. Angulo María Fernanda. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Arroyo Gabriel Sebastián. Arroyo. Betancourt Cristian. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Bolívar Alexander. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Profe, Calderón aquí Sandra. estoy, qué pena. Ok, John. Calderón Sandra. Aló. Calderón Sandra. Calderón Angie. Doctor, ella está un poco enferma Ok. de la Camacho voz, pero Mercedes. ella está por ahí. Ok, Camacho Mercedes. Presente, profe. Ok. Camargo Nadia Geraldine. Presente, profe. Ok. Castro Julio. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Caviede José Eliezer. Sí, señor, muy buenas noches. Buenas noches. Villamor. Villamor. Tiene problemas de internet, profe. Centeno Gisenia. Buenas noches, profe. Buenas noches. Daza Oscar. Presente, buenas noches. Buenas noches. Echeverría Angie Carolina. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Flores Andrés Patricio. Presente, doctor. Ok, Flores Alexander. Flores Alexander. Garrido Radio Brian. Licenciado, buenas noches, gracias. Buenas noches. Gutiérrez David Santiago. Gutiérrez David. Salazar Pardo Herminda. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches.
Hernández Gil Mauricio. Hernández Mauricio. Herrera Ángel. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Jiménez Joana. Presente, doctor. Ok. Jurado Diana. Presente, doctor. Bendiciones. Que llamen igual. Lara Lisset. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Y Lombana Juan Carlos. Presente, profesor. Ok. López María Dolores. Ella es la niña que tiene siempre dificultades con el sonido, pero ella está por ahí, doctor. Ok. Lora Natalie. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Vargas Malagón Germán. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Martínez Carlos. Martínez Carlos. Mayor Galirio. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Monroy Ingrid. Yo, profe. Buenas noches. Buenas noches. Moreno Yadira. Moreno Yadira. Muñoz Diva. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Escobar Felipe. Presente, doctor. Feliz noche. Ok. Muñoz Jonathan. Presente, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches. Muñoz de Yanira. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Murcia Street. Presente, profesor. Profesor, yo quería comentarle que yo ayer no tenía audio, pero yo fui la que avisé que no estaba grabando. Yo creo que tengo falla ayer, pero no pude decir presente. Ok. Tranquila. Yo te lo quité. Navarro Lisset. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Negro Aura Teresa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Noreña Dolly Ivonne. Ella está conectada, doctor. Lo que pasa es que le está molestando el internet. Ok. Osma Marixa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Osorio Sandra. Buenas noches, doctor Larios. Buenas noches. Osorio Yuri. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Pavón Freddy. Pavón Freddy. Páez Miguel. Doctor, buenas noches. Pavón Frey, presente. Ok. Páez Miguel. Miguel, presente, profesor. Ok. Sí, yo te escuché, Pavón. Palacio José Gracias, Félix. doctor. Buenas noches. José Félix. Peña Sandra. Tiene problemas de conectividad. Ok. Sandra Marixa. Ok. Pérez Ricardo. Licenciado, buenas noches, presente. Buenas noches. Pinzón Susana. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Poveda Jennifer. Poveda Jennifer. Fuentes Alexander. Presente, doctor. Ok. Ramírez Darling Andrea. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ramírez William. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Rentería Cristian. Presente, profe. Ok. Rey Luz Angélica. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Palacio Alexander, claro que sí está. Lo que pasa es que no contesta lista. Palacio, Profesor, buenas noches. ¿desde cuándo está viniendo? Porque no hemos contestado lista nunca. Profesor, no me ha estado llamando estos días. Yo voy después de Páez. Sí, por eso. Palacio Sánchez Alexander.
Sí, señor. Tengo Palacio Torres José Félix, que es el que ha estado asistiendo, y Palacio Sánchez Alexander. Pero siempre me salta y no me llama, profesor. Por eso, porque al principio cuando pasé no estaba, me dijeron que no estaba en clase. O no asististe a las primeras fechas. El primer día no asistí, pero estaba asistiendo, doctor. Rey Luz Angélica. Rodríguez Marjan. Doctor, Rodríguez Mora Mariluz está aquí, profe. doctor, me volvió a llamar a mí. Reyes Me Angélica. extrañó. Sí, Luz Angélica, ya te vi. Rodríguez Mariluz. Presente, doctor. Ok. Romero Paula. Yo sigo Buenas eso. noches, profesor. Ok. Rosso Ricardo. Buenas noches, doctor presente. Ok. Rueda Ana Victoria. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sarmiento Eva María. Buenas noches, presente, profesor. Buenas noches. Sereni Ingrid. Doctor Larios, buenas noches. Buenas noches. Serrano John. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Sotelo Sandra. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Suárez Estela. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Susunaga Mónica. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Tapia Juan. Tapia Juan. Torres Viviana. Presente Viviana Torres, profe. Buenas noches. Buenas noches. Torres Paula Gisela. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Velasco Ana Milena. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Villarraga Alejandro. Presente, doctor, buenas noches. Ayer no sé si su merced me alcanzó a borrar la falla. Sí, yo te la quité. Sí, gracias, Bautista doctor. William. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Espinosa Jennifer. Doctor. Espinosa Jennifer. Buenas noches, doctor. ¿Sí me escuchas? Buenas noches, sí. Ok. Moreno Lisset. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Rojas María Camila. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Sánchez Jenny Carolina. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Mateus. Ok. Gracias. Listo, bueno, los que van a hablar de la Profesor, construcción. discúlpeme, Hernández Gil, Mauricio Ernesto. Sí, van escribiendo ahí el nombre de los que llegaron después. Empecemos entonces Profesor, con es que la... usted me llamó y yo no pude contestarle porque estoy un poquito... ¿Escribimos el nombre, profe? Sí, tranquila. Escriben ahí por el chat y yo les quito la falla. Los que les toca la exposición hoy de construcción. Ya ahí pueden compartir pantalla. Por acá, profe, si quiere empezamos con los otros. Contrato de distribución. Construcción. Va, construcción Distribución. primero. Construcción. ¿Construcción primero? Ok. Doctor, muy buenas noches. Entonces, nosotros vamos a exponer lo que tiene que ver con el contrato de construcción. Pipe, dame un segundito, porfa, para poder compartir pantalla. Dame un segundo. Listo, lo dejas quietico antes de empezar, por favor, Caro.
De todas formas, voy, mientras la compañera lo pone, voy a hablar de la estructura de la exposición, doctor, y está definida de la siguiente forma. Ante todo, pues vamos a hablar de la definición, los puntos importantes del contrato, las partes del contrato, o sea, todo lo que es la estructura del contrato, y las modalidades de contrato de construcción. Para ello, pues, digamos que la definición con relación al contrato de obra dentro del Código Civil dice que el contrato de obra consiste en un acto jurídico en virtud del cual una persona se obliga para con otra a realizar una obra material determinada bajo una remuneración y sin medir subordinación ni representación. Eso está establecido en los artículos, desde el artículo 2053 hasta el 2060 y por ahí está regulado. Ahora, lo que se entiende, digamos, por contrato de construcción, es un contrato específicamente negociado para la fabricación de un activo o de un conjunto de activos. Para ello, pues, hay puntos importantes que hay que tomar en cuenta para la elaboración de un contrato, y es la esencia. Digamos que los elementos esenciales de este contrato son la ejecución de una obra material, a la cual se obliga el contratista con o sin representación del contratante como objeto del contrato. Y por otro lado, el pago de la remuneración al contratista por la ejecución de la obra como obligación principal del contratante. Por otro lado, digamos las principales modalidades que existen. Digamos que dentro de la legislación civil, pues no tipifica las modalidades como tal, pero pues vamos a tener, digamos, dos tipos que son las que usualmente se tienen en cuenta. Y es que los contratos de construcción en administración delegada, por un lado, donde la obra es ejecutada por cuenta y riesgo del contratante a través de un contratista delegado de este o de aquel que es el contratista. En cambio, a cambio de unos honorarios previamente pactados, la administración delegado ejecuta la obra asumiendo su buen resultado como director técnico, pero sin los riesgos de un contratista independiente. Y por otro lado, los contratos de construcción sin administración delegada, donde la obra es ejecutada por un contratista que no es representante del contratante y asume la mayoría del riesgo por lo general y no asume la administración, no asume un administrador delegado. Con relación, digamos, a la forma y precio. Normalmente o comúnmente el precio, digamos, se determina de una forma que es global y fijo, donde el contratista se obliga a realizar las obras y asumir todos sus riesgos por una suma total fija. Este precio incluye el valor de honorarios, de garantías, imprevistos, gastos indirectos y pues los demás requisitos exigidos por el contratante. Y por otro lado, los precios unitarios, donde las partes determinan los precios de cada ítem de la obra a ejecutar, independientemente de su volumen o cantidad. Así el precio total del contrato será el que resulte a multiplicar las cantidades de obra por el precio de cada ítem cotizado con sus respectivos reajustes. Y pues finalmente, pues, digamos, toman la decisión las dos partes y podrán acordar lo que puede establecerse dentro del contrato. Seguimos con el compañero John con relación a las partes del contrato, doctor. Gracias, Pipe. Bueno, en cuanto a las partes del contrato, empezamos directamente con lo que es la definición de las partes. En la definición de las partes se estipula claramente todos los datos de los contratantes, solamente del contratante y del contratado, que son las partes que firman y pactan el contrato, ¿sí? Ya sean personas naturales o en este caso si son empresas, tiene que dejarse claro la razón social, el NIF de la empresa y como puede ser el responsable legal o no quien suscriba el contrato, también debe dejarse sentado como tal los datos. Usualmente los datos que se colocan pues son los nombres de las partes, las direcciones de las partes, los documentos de las partes y pues demás datos solicitados como tal de ambas partes.
Dentro del objeto del contrato, pues obviamente el objeto nace cuando se generan las obligaciones. Las obligaciones pueden ser unilaterales o bilaterales y estas obligaciones son pactadas por ambas partes. Tienen que tener obviamente el consentimiento de ambas partes, tiene que tener la parte de la solemnidad para generar como tal lo que al hecho tácito, ya que se realice el contrato. Y obviamente el objeto tiene que ser obviamente de una forma directa, ¿no? Lo que se solicita, como tal las pronunciaciones de cada una de las partes. Después, lo que quieren pactar también es el valor del contrato, pero esto como tal es estipulado, pues obviamente por las partes, y cuánto va a costar la totalidad del pago que se va a realizar. Después nos dirigimos a lo que son los plazos. Los plazos como tal, obviamente se pactan dentro de las dos partes y los plazos son lapsos que se plantean dentro del contrato. Entonces, usualmente se cumple la obligación total desde que se pacta el contrato y no se culminan estos plazos hasta que se entrega la obra, sino aún después de generada la garantía como tal del proceso que sea. Los plazos obviamente tienen que estar estipulados dentro de la ley y pueden haber cancelaciones temporales del proceso, del contrato, por cuestiones de fuerza mayor, obviamente amparadas dentro de la ley. Estos tiempos de estas cancelaciones temporales no afectan al plazo total que se le pacta como tal a la obra, al contrato. Y obviamente si se hace una cancelación se tiene que dejar pactado y firmado por ambas partes. De igual manera, cuando se retome nuevamente en las actividades, se tiene que dejar sentado nuevamente que se retomaron a partir de qué fecha. Después nos remitimos a lo que son las formas de pago. Las formas de pago usualmente dentro de esto se genera por medio de un anticipo. Entonces eso ya se determina. Usualmente se utiliza del 10 al 50% inicial. Eso ya lo pactan como tal las partes y esto es del 100% total del pago. Después se pueden realizar anticipos o a medida que se va generando la obra o digamos cortes de obra, que es lo que usualmente utilizan. Estos cortes de obra, pues es cada cierto tiempo se entrega una parte de la obra y debidamente, obviamente, el responsable, el contratante y el interventor, en este caso, son los que van a evaluar y van a revisar si previamente se cumplió con lo pactado y de esa forma van a proceder los pagos. Estos cortes de obra, obviamente, son como, digámoslo así, un tipo de sueldo mediante se va dando el proceso o se puede realizar también el pago al final como tal de la obra. Dentro de estos pagos, obviamente, están lo que son las garantías o la retegarantía que se utiliza. Las garantías usualmente se tienen en cuenta que dentro de los cortes de obra ellos van a ir descontando un porcentaje. Usualmente utilizan lo que es el 10% de cada pago. Esto lo utiliza el contratista pues como para generar una garantía monetaria para suplir algún inconveniente que se genere. Obviamente si la obra no presenta ningún inconveniente, se entrega dentro de los tiempos pactados y obviamente dentro de la calidad y todo lo que ofrecía el servicio, esta retención que se genera se devuelve directamente al terminar la obra. ¿Sí? De lo contrario, obviamente ellos van de este dinero que se ha retenido, se van a deducir, digamos, gastos o cualquier inquietud o inconveniente que se genere. La interventoría, que era la que yo le nombraba anteriormente, pues, ¿qué hace en este caso? Es un delegado, ¿sí? Responsable, puede ser una empresa o una persona jurídica o una persona natural, que es designada para estar haciendo la vigilancia a todo el proceso. ¿Qué se quiere en este caso? Que obviamente todo lo que sea el servicio o todas las condiciones que estén generadas dentro del contrato se den con una buena administración, se den con una buena ficha técnica, se pacta lo que se está dentro del contrato y obviamente dentro de los tiempos y las cuestiones que solicita. La interventoría va a ejercer funciones parecidas, digamos, a las del contratista.
¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tener un libre acceso a la obra y como tal, ninguna de la otra parte puede, en este caso, negarle el acceso o la modificación. De igual forma, la interventoría lo que va a hacer es sacar unos anexos y unos escritos basados en todo lo que el proceso que ve y de esa forma obviamente dar la retroalimentación en caso de que lo necesite o solicitarle obviamente que realice los procedimientos de acuerdo a lo que se está pactando dentro del contrato. ¿Mm? Después, obviamente, dime. Después, obviamente, tenemos la parte expositiva. ¿Qué es la parte expositiva? Es como un precedente, un antecedente que se utiliza, en este caso, como previo al contrato, para contextualizar la relación contractual del contrato. Obviamente, ¿qué se pactó dentro de las voluntades dentro de ambas partes? ¿Para qué sirve esto? Si, por ejemplo, en algún momento se está generando alguna discordia o algún inconveniente en cuanto a algún procedimiento dentro del contrato, dentro de la obra, lo que se hace es recurrir al expositivo para verificar que obviamente sí se está dentro de lo solicitado o no se está dentro de lo solicitado y de esa forma obviamente aclarar cualquier duda, ¿no? Lo que se busca pues obviamente es no generar ningún inconveniente dentro de esto, de estos factores dentro del contrato. ¿Listo? Y ya como tal sea la finalización al contrato dentro de los que ya estaban pactados dentro del contrato. Doy paso a mi compañero Cristian. Gracias, Darito. Muchas gracias, John. Bueno, yo voy a hablar un poco acerca de los tipos de contrato, ¿no? Entonces, para hablar de los tipos de contrato, hoy quiero comenzar con el de suma alzada. No sé si me están escuchando bien. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Te estamos escuchando. Pues en este tipo de sí, contrato... Claro que sí. Discúlpame, si quieres Aló. puedes seguir con el que te va botando la diapositiva, porfis. Ok, dale, no hay problema. Listo, gracias. Bueno, cuando hablamos del contrato, bueno, todo costo, ¿sí? Pues también llamado contrato por proyecto y construcción. Entonces ahí están incluidos todas las prestaciones de los servicios y las construcciones y la contratación del personal y los materiales por parte del contratista, ¿sí? Con la siguiente diapositiva, Caro. Bueno, sigamos. Bueno, entonces acontece que dentro del Código Civil, ¿cierto? Estamos, si nos vamos al artículo 2060, ahí nos está hablando que nos habla acerca de los diferentes contratos de construcción, ¿sí? Pero por eso, pues, yo creo que lo de la parte de los contratos innominados dentro de un contrato de construcción, pues no existen, puesto que ya están contemplados dentro del Código Civil. Lo único que pasa es que los nombres, como el contrato de suma alzada o el contrato unitario, no nos va a aparecer ni en el Código Civil ni en el Código de Comercio de la forma como la venimos manejando en Colombia. ¿Listo? Por esa razón, algunas veces son considerados atípicos. Bueno, vamos a hablar acerca del contrato unitario, ¿sí? Ahí sí me voy a tomar un poco más de tiempo, puesto que el contrato unitario se basa ¿me la pausas, por favor? Puesto que el contrato unitario se basa en el precio de una serie de unidades de obra de tal manera que no se asegura el volumen de cada unidad, ni siquiera de la ejecución. Entonces podemos decir que el contrato unitario se basa en el precio de una serie de unidades de obra de tal manera que no se asegura el volumen de cada unidad, ni siquiera la ejecución de todas las unidades del contrato. Eso quiere decir que el contratista debe realizar los cálculos de costo de cada unidad independientemente y evaluar aproximadamente el valor global de las obras. Bueno, ¿esto por qué se da? Sucede, acontece que dentro de los contratos unitarios, ¿sí? Vemos que existen unas variables donde el proyecto, ¿sí? Se da a consumo, ¿sí?
por ejemplo, se evalúan los metros cuadrados y esos metros cuadrados de tierra, de remoción, tienen unos precios establecidos, ¿sí? Entonces se trabaja hasta donde alcance el dinero, ¿sí? Entonces este tipo de contratos los utilizamos más que todo en la parte de mantenimiento vial, puesto que se está realizando una vía, pero no sabemos qué cantidad de tierra se vaya a sacar. De acuerdo a la cantidad de material que se saque, asimismo, pues se va cobrando, ¿sí? Entonces, este tipo de contrato se debe firmar con un constructor que ofrezca las garantías necesarias cuando no es posible prever ni siquiera aproximadamente los volúmenes de obra a realizar. Por lo tanto, tampoco se pueden garantizar el importe total de las obras que se ejecuten. Sigamos con la siguiente diapositiva. Contratos de proyecto y construcción. Este tipo de contrato, el contratista se hace cargo tanto de la planificación del proyecto como de la construcción de las obras, ¿sí? O sea, él se hace cargo de absolutamente todo. El contratante simplemente adjudica el contrato y el contratista se hace cargo de la elaboración del proyecto, de la construcción de la misma, de la ejecución de la misma, ¿cierto? Entonces, ese tipo de contrato tiene unas grandes ventajas, ¿sí? Porque primero, la coordinación de los especialistas en diseño que tiene el contratista y en construcción de una, pues tienen una mayor experiencia y van a elaborar unos diseños más aptos y más económicos que puede favorecer al contratante, ¿sí? Los proyectos concebidos en todo momento para ser construidos de una manera racional y económica. Como les estaba diciendo anteriormente, pues este tipo de proyectos tienden a ser un poco más económicos, ¿sí? En muchas ocasiones el diseño ha sido condicionado por la propia ejecución de los trabajos, ¿sí? Juega mucho la experiencia del contratista y el trabajo en renos. Entonces, esto da la posibilidad de conseguir ofertas económicas ventajosas al amoldar el contratista el proyecto de sus disponibilidades. Claro está que también tiene sus desventajas o uno que otro inconveniente, puesto que al darle tanta libertad al contratista, ¿sí? Él puede ofrecer soluciones diferentes, adecuadas a su propia conveniencia, ¿sí? Que puede no coincidir con la conveniencia del proyecto o la idea del contratante. También se puede dar un encarecimiento de la fase del diseño, ¿sí? Porque en el diseño del proyecto se pueden dar más de 10 ofertas de distintas clases por parte del contratista hasta encontrar una que se amolde al diseño que quiere el contratante. Y esas ofertas pues obviamente tienen un precio y encarecen un poco más el proyecto, ¿sí? También es muy difícil la garantía en caso de dificultades, puesto que el costo ofertado no varía sustancialmente y tiende a incrementarse de una forma, bueno, no tanta, pero sí tiende a incrementarse, ¿listo? Bueno, el contrato a modalidad de mano alzada. Me gusta mucho este contrato, puesto que ese tipo de contrato, el contratista se compromete a entregar una construcción completamente terminada, ¿sí? Y en estado de funcionamiento, a cambio de una cantidad fija, repartida en plazos pactados previamente, de acuerdo con el avance de la obra, que es lo que nosotros generalmente vemos en las obras de construcción de apartamentos, ¿sí? La oferta del contratista se basa en un estudio del proyecto suministrado por el contratante, o sea, ya hay un estudio técnico previo a la entrega del proyecto a un contratista. Entonces es mucho más rentable, tanto para el contratista como para el contratado, ¿sí? Perdón, como el contratante. Pero bueno, también tiene sus cosas, ¿sí? Este tipo de contratos no es aplicable en obras de saneamiento viales, ¿sí?
porque ese tipo de contratos, de acuerdo a su naturaleza, involucran movimientos de tierras, planos topográficos, y es difícil verificar la fidelidad del metrado a remover o a construir. Debido a que el contrato a mano alzada, el contratista se compromete, ¿sí?, a entregar la construcción en funcionamiento, lo que quiere decir que los riesgos son asumidos completamente por el contratista, ya que la cifra ofertada se considera cerrada al momento de la firma del contrato. O sea, el contratante, cuando se firma, cuando se pacta el contrato, ya la cifra económica está cerrada, ¿sí? Bueno, sabemos que como es un contrato que es bilateral, también pues podemos llegar a un acuerdo más adelante, pero pues a este tipo de contratos la cifra económica es totalmente cerrada, ¿sí? Entonces lo utilizamos más para obras y edificaciones. Sigamos, compañero. ¿Verdad? Tiene, bueno, ya les dije las ventajas, ¿no? Pero no les hablé acerca de las desventajas, ¿sí? Entonces el establecimiento de un precio cerrado obliga al contratante a no poder variar prácticamente nada el precio de la obra una vez realizada la adjudicación, ya que si lo hace el contratista puede aprovechar la coyuntura para mejorar su posición contractual y ya no tiene competencia posible que permita comprobar la procedencia de su postura. Requiere un proyecto bien definido y exacto, con pocas posibilidades de error, pues cualquier variación en el proyecto pues va a generar una dificultad para el contratista y el contratante por el incremento del precio de la obra, pero pues los presupuestos ya están limitados. Bueno, esa es una ventaja y una desventaja. Hay unas modalidades que también se vienen presentando que no las hemos expuesto todavía, puesto que es más nominado, que es la parte mixta, ¿sí? O sea, un contrato mixto. Cuando hablamos de un contrato mixto aquí, estamos hablando que es un contrato que se puede unir entre mano alzada y un contrato por precio unitario, ¿sí? Existe el proyecto técnico, o sea, existe el proyecto, se le hace la valoración y todo, pero también tiene unas variables que no han sido definidas. Entonces, tenemos un ejemplo como el túnel de la línea. Ahí se removieron demasiada tierra. Aunque se hace un estudio técnico, sabemos que hay unos imprevistos los cuales no se contaban, ¿cierto? Entonces, por esa razón, ahí primero se hace el contrato a precio unitario, de la cantidad de tierra que se va a remover, ¿sí? Pero también se hace el contrato seguido a mano alzada, ¿sí? Que es ya cuando nos deben de entregar el túnel funcionando. Entonces ahí estamos ahorita con lo de la garantía, ¿cierto? Y ahí pues se está el ejemplo. Entonces, profe, esos son los tipos de contrato que encontramos dentro de un contrato de construcción. Compañeros, muchas gracias. Yo sí tenía la cámara prendida, ¿eh? Mira, ve. Chévere, Cris, gracias. ¿Hay alguien vivo? Todos vivos. Estamos vivos. ¿Hay alguien aquí con vida? Señor, muy bien. Aquí estamos, doctor Cristian. Muy bien la presentación del grupo. Gracias, doctor Caviedes. Muchas gracias. Con gusto, doctor Felipe. Lo extrañamos ayer, doctor Felipe. Queremos ver su... ¿Cómo así si yo estaba todo el tiempo? ¿Cómo así? Mentira, no lo Espérate, vimos. Pipe, mira, profesor. Ayer no fui. Ya entendí. Muchas gracias. Profesor. Brilló por su ausencia. Lo preguntaron, el de barbita. El abuelo. Ve, ¿y el profe? Se fue a revisar los contratos. Se nos cayó. Está comiendo arepita de huevo.
De razón no nos dijo nada. Aquí estoy. Doctor está con el Ay, ceviche. Listo, sigan entonces. Sigamos con los de distribución y ahora revisamos un contrato después de la exposición de distribución, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor, muy amable. Buenas noches. María Camila. Buenas noches. Ahí puedes compartir pantalla. Espera que María Camila. María, Camila, ¿estás conectada? Sí, ya comparto, dame un segundo. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. A nosotros, buenas noches. A nosotros nos tocó el contrato de distribución. Pasas a la siguiente, María Camila. Bueno. Como ustedes saben, el contrato de distribución es un contrato atípico, es decir, que no está regulado de manera suficiente por la ley. Independientemente que no esté regulado, el contrato para que sea legal, como mínimo tiene que tener unos ciertos contenidos para que sea legal en cualquier lado. Como por ejemplo que tenga consentimiento, la buena fe, un objeto, la causa, como tales para que pueda ser legal. Siguiente, María. Bueno, el contrato de distribución ha sido definido en la doctrina como como el producto con el fabricante contiene sus suministros y da a otra persona o delega a otra persona para que distribuya y ponga este producto en un cierto lugar, lo venda, lo distribuya y lo posicione como tal. Este contrato de distribución, pues básicamente también tiene unos factores, lo cual puede ser que en ese contrato se dé que sea simplemente, se me fue la palabra, que es, bueno, exclusivo, con una exclusividad que se puede colocar en el contrato, en el cual esa exclusividad no te deja o no te permite vender o distribuir ningún otro producto que no sea con el contratante de dicho producto con el que contrataste. En este contrato también podemos encontrar que hay cláusulas que nos pueden colocar como confiabilidad, como respeto al producto, la buena imagen, tanto para el producto como el personal. También que podemos tener que estos contratos tenemos que tener el personal idóneo para hacer este tipo de distribución, el lugar para almacenar y de ahí distribuir. Ellos en este contrato nos dan
un sector o un territorio en el cual podemos distribuir el producto, ya sea lo que tenga en el momento o a un futuro. Siguiente. Maritza. El contrato de distribución permite que el proveedor o fabricante, sin mayor necesidad de invertir capital, obtenga beneficios minimizando sus riesgos, ya que solo vende sus productos a los distribuidores percibiendo el precio del distribuidor, a la vez que traslada el riesgo de venta sobre el mismo. El distribuidor, por su parte, toma a su cargo no solo el riesgo mencionado, sino también la organización de la prestación y su funcionamiento, beneficiándose con el prestigio de los productos que distribuye. Los elementos del contrato. Entre los elementos del contrato está el territorio. El contrato atribuye al distribuidor una zona territorial determinada de actuación con derecho o no a la exclusividad sobre ella. Esa exclusividad territorial es bilateral. El distribuidor se obliga a no facturar ventas fuera de la zona determinada y el fabricante a su vez se compromete a no designar otro distribuidor en el mismo territorio. La exclusividad. La cláusula de exclusividad puede ser o no estipulada y ser unilateral o bilateral. El fabricante en muchos casos se compromete a no efectuar ventas directas en las zonas exclusivas y el distribuidor a no comercializar productos que compitan con los fabricantes. La duración. El contrato puede convenirse por un riesgo indeterminado o bien que prevea un plazo que en la mayoría de los casos se limita a 1 año sin tácita reconducción. Permite al fabricante valorar la capacidad de intermediario comercial y a este apreciar las bondades del producto a distribuir. El control. Típicamente el distribuidor es un empresario independiente que pone a su empresa al servicio del fabricante. Actúa en su nombre y por cuenta propia y no en representación del proveedor. El distribuidor adquiere la propiedad de los bienes cuando los obtiene por compra con la consiguiente aplicación de la doctrina de los riesgos por los que el proveedor queda desvinculado de las sucesivas reventas que el intermediario realiza. Las características entre las Camila, ¿puedes pasar las diapositivas? Entre las características tenemos la naturaleza jurídica, que esto quiere decir que es un contrato atípico de consignación de mercaderistas o comisión, puede ser una compraventa, naturaleza mixta, entre otras. Los caracteres que puede ser consensual, bilateral, oneroso, conmutativo, no formal. Los derechos y las obligaciones del fabricante sería entregar el producto que se obligó en la cantidad y tiempo previsto, no vender directamente los productos o no designar otro distribuidor en la zona exclusiva. Y del distribuidor tenemos es vender los productos por lo menos la cantidad mínima a la que se comprometió en el contrato, promover la venta del producto y obtener la mayor colocación posible, pagar la factura de compra de dicho producto en las condiciones convenidas con el productor, verificar el estado del producto y mantener un inventario adecuado del mismo. Señor. Dale, sigue. La terminación del contrato. En relación de la distribución, la extinción se produce por causas ordinarias comunes a todo contrato, pero entre ellas la resolución y la rescisión son las que generan, generan mayor inconveniente en la práctica debido a las características específicas de la forma mercantil. Los contratos pueden ser en plazo determinado o contrato a plazo indeterminado. En plazo determinado, cuando la distribución se pacta por un periodo determinado, no puede resolverse ni denunciarse por los contratantes antes del vencimiento del plazo previsto, al menos que uno de ellos incumpla gravemente las obligaciones pactadas en el contrato. El contrato a plazo indeterminado, por el contrario, cuando no se ha pactado plazo o periodo de duración determinado, el contrato puede denunciarse libremente por cualquiera de las partes que no se encuentran indefinidamente vinculadas por él, ya que no es admisible por el hecho de que dos personas tuvieran una relación comercial sin interrupciones durante un lapso. Deban continuarla cuando ni el contrato ni las circunstancias que rodean la vinculación resulte que hayan obligado a mantener los derechos y las obligaciones recíprocas durante un determinado periodo.
No sé si alguien más quiera decir algo o Sí, enseñar el sí, contrato. buenas noches. Sí, sí. También dentro del contrato de distribución también pueden haber tipos de contrato, como es el contrato de distribución intensiva. Es un contrato donde realmente firma como una entrega temporal en cuestión de tiempo, como por ejemplo sería ese contrato de cerveza que tienen de pronto las discotecas o algo así, que eso realmente se estipula una cantidad exacta y se hace como temporal, ¿sí? Entonces, más que todo, como una demanda sería los fines de semana. Entonces, eso sería el tipo de contrato intensiva. El otro tipo de contrato también de distribución es exclusiva, ¿sí? Como dice la palabra, exclusiva. Es como de tiempo, ese tipo de clientes exclusivo, ¿sí? Como por ejemplo Adidas, que escogen los mejores productos para llegar al cliente, ¿sí? Con esa calidad del producto. Y también encontramos el tipo de contrato de distribución selectiva, ¿sí? En ese tipo de contrato también el proveedor también únicamente selecciona esa diferencia entre exclusivo y calidad. Eso podría decirse que más o menos sería como, no, como un KFC, ¿sí? Que ellos realmente venden un pollo apanado en diferentes puntos. Un ejemplo, no sé, el asadero de Don Roque, no, porque ahí no venden apanado. Pero entonces son únicos en la cuestión de la presa, en la calidad, así sea de pronto en cuestión de tamaño, pero la gente realmente le mencionan una calidad del pollo y la gente dice que es único. O sea, pueden haber pollos apanados en diferentes lugares, pero ellos realmente tienen esa facultad de ser único, exclusivo y realmente los clientes quedan muy bien atendidos, por decirlo así, en cuestión de calidad y servicio. Y no sé si un compañero quiere agregar también de pronto otra cosita. No, ya sería la última diapositiva, que sería como las partes que contiene un contrato de distribución, que inicialmente pues la identificación como en todos los contratos de las partes, la cual debe estar clara, explícita y explícitamente, ya sea persona natural o sea tal como tal una empresa, debe tener lo que son NID o documento de identidades, donde están ubicados como tal cada una de las partes. La declaración de voluntad, que ambas partes deben reconocer como la capacidad legal y expresarlo por escrito. Las fechas. Las fechas deben estar las fechas de la realización del contrato, la fecha de comienzo del contrato y fecha de cuánto tiempo, por cuánto tiempo va el contrato. Producto a distribuir. Se va a distribuir X producto con ciertas características en un lugar determinado. Las formas de pago. Las formas de pago, pues esas ya las aclaran dependiendo el tipo de distribución en el cual acuerdan unas formas de pago del producto, ya sea que sea en consignación o tenga que pagarlo de una vez para la distribución de ese producto. Territorio. Se acuerda es un territorio determinado en el cual como el distribuidor, como el productor, acuerdan en una parte específica en el cual se puede distribuir este tipo de producto o todos los productos. Las obligaciones se tienen en la forma que cuando se
cuando firman el contrato, cada una de las partes tienen obligaciones. El distribuidor en posesionar el producto, distribuirlo en los diferentes partes o sitios del territorio asignado, y del productor de tener el producto necesario para su distribución. Firmas y anexos. Como todo contrato se debe firmar para que sea valedero por ambas partes, y los anexos, pues dependiendo del tipo de contrato de distribución, van diferentes anexos dependiendo del producto o dependiendo el fabricante, qué anexos quieran hacerles aparte de estos. Esto sería toda como tal la presentación. ¿Listo? ¿Ya ahí terminaron? ¿O sigue alguien más? Sí, señor. No sé si de pronto la señora Arminda como que quería participar. Decir Bueno, algo, no sé. Pues únicamente agregaría lo que ustedes nos comentaron, algunas de las principales características, digamos, del distribuidor. Por ejemplo, la independencia que él tiene, autonomía, siempre actúa en su nombre y a su cuenta propia, ¿no? Otra de las características es porque él tiene la ventaja de comprar al proveedor una serie de productos para luego revenderlos a sus propios clientes. Por tanto, otro de los beneficios que tiene el distribuidor consiste en el margen entre el precio de la adquisición del producto y al empresario, y el precio que realiza con sus clientes. También el proveedor pues tiene otro tipo de ventajas, que es celebrar, también él tiene pues él puede celebrar contratos directamente con los clientes de él en su territorio, pero se reserva el derecho de celebrar acuerdos con los clientes del distribuidor. Pues básicamente eran esas características que quería agregar a el trabajo. Muchas gracias. Ok. Listo, bueno, empecemos con ustedes. De los de distribución, proyecten un contrato. Contrato, espérate. Ya. No me deja compartir. Camila, ¿puedes dejar de compartir pantalla? Ya, ahora sí. Dime, Diana. Yo también tengo. Una duda ahí en lo que estaba diciendo el compañero, porque dijo que el contrato era entre persona natural y persona jurídica. ¿No las dos personas acaso no tienen que ser comerciantes? Sí, pero, es que comerciante puede ser persona natural o jurídica, pero, cualquiera de los dos. Cámara de comercio, sí, o sea, mi pregunta es, ¿tienen que tener negocio? No cualquier persona natural, es mi pregunta, que no entendí ese pedazo. Es la actividad que genera, no necesariamente tiene que tener local. Pero okay. Sí, pero claro, vale la pregunta que hace Diana. Se entendería que debería ser comerciante. Porque al final lo que está haciendo es una actividad de comercio. Está vendiendo un producto de otro, ¿sí? Era eso, ¿no? Sí. Sí, profe, pero entre una persona natural y una empresa también lo puede hacer. Por eso, pero la persona natural tendría que ser comerciante. O sea, está matriculado como comerciante. Sí, claro. Tiene que tener su cámara de comercio como real, cámara de comercio y DIAN. Sí, claro, y RUT. Para poderlo hacer. Profe, ahí ya están viendo la pantalla. Ajá. Sí, ya se está viendo el contrato. Ya, ahora sí. ¿Y por qué le pusiste contrato de concesión para la reventa? Más bien era contrato de distribución. Y sería, en vez del concesionario, sería el distribuidor.
Doctor, perdón, una pregunta. Ese encabezamiento que es de reventa, cabe dentro de o sea, es de distribución también, pero digamos Sí, que sí, claro, es las partes pueden pasa de darle mano a ese mano. nombre. Pasa de Las mano a mano, ¿cierto? Las partes pueden darle ese nombre, no hay Ah, inconveniente. bueno, sí. Bájalo. Ese black supongo que le faltó una C, ¿no? No, no, profe, es así como tal. Bájalo más. Bájalo más. Ahí en el precio podrías decir que se entenderá de acuerdo a las reglas que establece la ley para el precio del suministro. En el suministro. Ok. ¿Lo bajo más? Ajá. Dale, bájalo más. Dale, bájalo más. Ok, bájalo más. Bájalo más. Dime, Dolly. No, profe, que Bájalo más. Ok, bájalo más. Ok, bájalo más. Pero bueno, hay mercadeo, promoción y publicidad. Pues esos son como anexos que se le, pues que coloca como tal el fabricante. Ok, bájalo más.
Ok, bájalo más. En ese que le ponen multa en la 11ª, tocaría que le pusieras un tope. Ok. ¿Lo bajo más? Ajá. Podrías decir ahí más bien causales de terminación del contrato por parte del contratante, tal. Y luego Ok. otra con las causales de la otra parte. Ok. Esta es la garantía mobiliaria, la cláusula compromisoria, perdón. Profe, pues esa la hice fue aparte. Yo entendí que tocaba hacerla una aparte, pero la tengo aparte. La muestra? compromisoria y la garantía mobiliaria. La garantía mobiliaria, sí. Y la garantía. Y la compromisoria. La del arbitraje. No, profe, esa sí no. Esa se me pasó. Esas dos dije que eran impajaritables en todos los contratos. Sí, profe. Esa sí se me pasó, pero esta, la mobiliaria, sí la tengo acá. También. Dale, baja. Yo había dicho que ambas, tanto la mobiliaria como la compromisoria, eran obligatorias en todos los contratos. Sí, profesor, no, la verdad se me pasó la... No, es que ahí te estaban diciendo en ese grupo que solo era uno. Listo. Bueno, a ver, ¿quién me proyecta uno de los de construcción? Yo podría. No es de construcción, doña Herminda. Ah, ya. Gracias. Profe, ya voy a proyectar el mío. Ah, el que estaba haciendo anoche. No, bro. Sí, profe, ese mismo. Lo pillaron, pillaron nuestría. Dándole de comer a la niña. Nos pillaron. Sí, nos pillaron, Cristian, a todos. Menos mal era la niña, Cris. No, un momentico. Me conecto desde el computador. Ándale, este computador no quiere conectarse. Sí. Un momentico, yo cierro por acá porque están animados allá con esa cosa de la voz kit. ¿Tomaron arrechón? Bueno, ¿quién más mientras Cristian supera los impases técnicos? Cris, te pongo el tuyo, a ver si puedo, de una. No, espérate porque yo lo modifico un poquito ya. Ok. Bueno, aló. Te escuchamos. Sí, sí, te escuchamos. Ahí te oímos. Bueno, ese es un contrato de construcción de una vivienda urbana allá en el municipio de Quibdó. Ahí estamos, aquí está el contratista, que es el señor
Domicilio. Juan Carlos Jaramillo, profe, en la parte final le cambié el nombre a Juan Carlos, que es el contratista, ¿listo? Y le puse el nombre de mi suegro. Bueno, Juan Carlos Jaramillo, que es una persona natural identificada con la cédula, y acá está el contratante, que es Heiler Andrés Rentería, que es mi hermano. Este contrato se da en el domicilio de la ciudad de Quibdó. Ahí está la dirección, los documentos de identidad, ¿cierto? Y las partes han convenido celebrar el contrato de construcción, que se regirá por las cláusulas a continuación. ¿Sí? La primera cláusula es el objeto del contrato, donde se obliga para el contratante a ejecutar el sistema de contrato de suma alzada. La obra civil es para la segunda planta de la casa. Se me fue una S de más. La obra se adelantará. Aquí está la dirección donde se va a dar la obra. Aquí tenemos los documentos exigidos para el contrato. Entonces tenemos los planos, las especificaciones en diseño de estructura elaborado por Panas. Bueno, Panas lo puse ahí como si fuera una sociedad anónima, ¿sí? Una SAS será. Una SAS. Bueno, los planos, las especificaciones de instalación hidrosanitarias elaboradas por un ingeniero. Como esto es de menor cuantía, profe, pues no sé. Yo le puse lo de la garantía, pero no se la puse inmobiliaria, sino pues dentro de las mismas obligaciones que se estaban dando Pero es que, ojo, las partes. mobiliaria, no ¿Yo qué dije? No, perdón, mobiliaria. Inmobiliaria, me excuso. Bueno, aquí están las obligaciones del contratista, ¿sí? Que es la tercera cláusula. Dentro del contrato de construcción habíamos expuesto que se necesitaba un gerente de obra y en este caso pues puse a mi papá, Camilo Rentería Palacios. Bueno, por acá abajo. Obligaciones. El reconocimiento de las condiciones por parte del contratista. Sí. Entonces es importante también aclarar que en este contrato de construcción las contrataciones del personal que se necesita por ser un contrato de suma alzada, debía especificar la cantidad de personas que iba a contratar y pues que esas personas quedan, o sea, toda obligación, tanto penal como civil, queda en manos del contratista. Acá está lo de la gerencia de la obra y la interventoría de la obra que es la que le va a garantizar al contratante que se realicen lo pactado. Acá están las órdenes al personal. Entonces se establece que el contratante no impartirá órdenes al personal del contratista de manera directa, que en caso tal tenga algo para exigir, pues tiene que pasárselo de forma escrita al contratista, ¿sí? Como derecho del mismo. Ya tenemos una novena que es el precio. Sí, los precios unitarios regirán durante toda la vigencia del contrato y el contratista se atendrá de presentar al contratante cualquier reclamación o solicitar modificaciones de los precios unitarios por aumentos o disminuciones de las cantidades indicadas. Lo que hablábamos en la exposición, que como es de suma alzada, ya los precios y el valor del contrato ya está estipulado desde un comienzo. Y entonces acá está el valor del contrato, que está por 33.500.000 pesos. Acá tenemos que se habla entonces del reajuste a los precios, donde dice no se reconocerá por la ejecución de las obras reajustes sobre los precios unitarios pactados en el presente contrato. Es una nota aclaratoria por la naturaleza del contrato.
Este tipo de contrato, la verdad, le da demasiada responsabilidad al contratista. ¿Mm? Aquí se habla, bueno, vamos a ver esto. ¿Mm? Por los valores correspondientes al costo directo, que se inicia con un 15%, la forma de pago. Los pagos al contratista, de acuerdo con ese contrato, se hará como se establecen los siguientes numerales. Primero, el anticipo. El contratante entregará al contratista a título de anticipo la suma de 11.055.000 pesos moneda corriente, ¿sí? Que es algo muy parecido a lo que le pasó a la ministra de Ética, que el día viernes estaban en moción de censura, ahí les compartí un poquito. Iba a salir bien librada precisamente por esta parte de la cláusula. Pagos por ejecución de obra, entonces cuando ya se termine la obra, entonces ya sabemos que se va a entregar el 100% del valor del contrato, como ya está estipulado, de una forma progresiva. El personal de la obra, entonces el contratante deja constancia de que los obreros y demás trabajadores o empleados de la obra son contratados directamente por el contratista y que en consecuencia está obligado a tener el pago de los salarios, prestaciones sociales y demás obligaciones que le impone la legislación laboral, así como los caracteres civiles o comerciales. Esa parte pues es para nosotros como contratantes pues salvaguardar un poco nuestra responsabilidad en estos actos de contratos. Pero Y mejor pues también, sería mejor colocarle ahí como cuando puse el ejemplo en clase de la cláusula de exclusión de la relación laboral. exactamente, es muy parecida a eso y el profe tiene mucha razón ahí, pues hubiese sido menos tedioso escribirlo. Bueno, pero también obliga al contratante a exigir que esos pagos se hayan realizado, ¿no? Porque si nosotros como contratantes no desembolsamos el dinero, pero sin estar mirando, sin estar vigilando, o sea, el interventor y el gerente de obra autorizan desembolsar ese dinero sin estar observando realmente la destinación de ese dinero, pues también vamos a tener problemas ahí. Bueno, las garantías. Dentro de los 3 días siguientes a la presentación Ahí del esa de contrato. garantías, ojo, porque yo había dicho que no pusieran pólizas de seguro. Ahí en ese 15, en vez de hablar de pólizas de seguro, tenías que poner era la garantía mobiliaria. Ok. Sino es que, bueno, sí, profe, pues era la exigencia de la clase, tiene razón. O sea, ahí va la garantía mobiliaria, me equivoqué. Esta habla del manejo de los anticiplos, del cumplimiento del contrato, del pago de los salarios prestacionales sociales e indemnizaciones laborales. Este amparo constituye a favor del contratante. Eso ya está arriba también, pero es importante aclararlo acá en la parte de las garantías. Pero si no hubiese puesto eso, no hubiera ahorrado ese tiempito. Bueno, la calidad del trabajo. ¿No? Tengamos en cuenta que como es un contrato de suma alzada, ¿no? Tanto el contratante como, o sea, el contratante, para garantizar la estabilidad de la obra ejecutada, ¿sí? Este amparo se da a favor del contratante, ¿sí? Bueno, ahí están las garantías de esta parte, las obligaciones adicionales del contratista. Es muy importante tenerla, ¿no? ¿Por qué? Primero porque aquí tenemos la protección de la obra durante el desarrollo del contrato, ¿no? Entonces aquí dice que el contratista debe responder por los trabajos que ejecute hasta la entrega final de los mismos, la entera satisfacción del contratante, asimismo tomar las precauciones necesarias y será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen los trabajadores realizados por otras firmas. ¿Por qué? Porque es que encontramos que los contratistas subcontratan. Subcontratan, entonces aquí estamos salvaguardando cualquier situación que se pueda dar más adelante si el contratista
contrata con otros contratistas. Daños y defectos, o sea, los daños causados a terceros. La calidad de los trabajos, los materiales, el personal, ¿sí? Que sea el personal idóneo. La seguridad y salud en el trabajo, lo que se conoce ahorita como los ISOs. El contratista, bueno, los impuestos, los plazos de entrega. Bueno, voy a pasar a la siguiente cláusula, que son las sanciones. Bueno, estas sanciones también van a ver, bueno, aquí las sanciones en el evento en que se incumpla por parte del contratista por motivos imputables a alguna de las metas parciales o la finalización del proyecto, el contratante podrá imponer sanciones por cada día de demora en el cumplimiento de las metas parciales o finalización del proyecto en cuantía resultante de las... bueno, hay una fórmula que se utiliza, bueno, aquí no está, bueno, yo lo llamo ecuación. Acá en el derecho civil le están llamando fórmula, ¿sí? Que es el porcentaje de la obra, ¿sí? Por el valor del contrato, ahí se saca por el número de días y a partir de ahí se les va dando una, bueno, aquí no la puse, pero a partir de ahí, a partir de eso, cada día se le va sumando esa sanción moratoria. ¿Listo? Después les compartiré por ahí el apartado. Igual lo mismo, como le dije al otro contrato, tiene que ponerle un límite de esa, hasta qué punto llegaría esa sanción, un tope. El tope. Yo lo tengo acá, profe, que el 20%. Ok. El plazo total. Bueno, aquí está la parte de la interventoría. Bueno, la terminación de la terminación, ¿sí? Que es uno de los puntos importantes. El contratante podrá declarar terminados los trabajos de los que se da razón en el presente contrato. Bueno, primero, si la disolución de la sociedad por disolución de la sociedad del contratista, por incapacidad financiera del contratista, cuando sin causa justificada el contratista se aparta de las especificaciones o incumple las recomendaciones de la gerencia de obra y la interventoría, y por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista o por decisión del contratante directamente, de forma unilateral. Pero ahí hay un parágrafo que en el caso del contratante dé por terminado el presente contrato por causas indicadas en esta cláusula, el contratista tendrá derecho a que se le liquiden y paguen los trabajos efectuados hasta el momento de la terminación. ¿Sí? Si transcurrió los 15 días de realizadas el acta de entrega y el acta de liquidación del contratista no se presenta a firmarlas, la gerencia de obra procederá a liquidar el contrato unilateralmente sin que el contratista tenga derecho a reclamación alguna. Okay. ¿Y la cláusula compromisoria? La Está acá abajo, profe. Abajo está. Ya creo que la puse de la 21ª, es la 21ª, mira aquí está. Toda controversia o diferencia relativa en este contrato se resolverá por el tribunal arbitral que sesionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio del Chocó. ¿Por qué del Chocó? Puesto que el domicilio de la obra es allá y pues en y el del contratista y el contratante. En este caso sí se llegó a un acuerdo que el tribunal estará integrado por un árbitro designado por las partes de común acuerdo. En caso de que no sea posible, el árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio del Chocó a solicitud de cualquiera de las partes. La normatividad aplicable es la que... simplificar eso. También podría simplificar eso diciendo que se someten al reglamento del Centro de Arbitraje. Ok. Bueno, vamos a anotarlo. Hay 3 generales, ¿no, doctor? Hay 3 generales. Bueno, ahí se habla también de los honorarios y los gastos. ¿Lo leo completo, profe? Sí.
Ok, en el tercer punto, el tribunal decidirá en derecho. Los honorarios y los gastos que ocasione este tribunal serán pagados por el contratante que sea declarado perdedor del litigio. ¿Listo? Aquí están los orígenes del fondo, que es importante tener claro, pues para que se conste de que el dinero con el que se construye es un dinero lícito. ¿Listo? Y no se vicie el contrato y no nos dé una nulidad. Listo, el tratamiento de los datos personales por parte del contratista, ¿sí? Pues donde se firma una cláusula de confidencialidad también por acá, donde está, por aquí la tengo, una cláusula de confidencialidad. ¿Por qué? Bueno, en este caso es porque en el Chocó en este momento hay demasiada violencia y las vacunas andan a diestra y siniestra. Entonces, para evitar estar pasando datos e informaciones, entonces aquí está la cláusula de confidencialidad. Que se da de parte y parte, ¿no? Aquí se está obligando tanto el contratista como el contratante a lo mismo. Yo sé que tengo un error por acá, profe, porque leyendo la 2060, en el inciso 5 me di cuenta que definitivamente ¿por qué? Por ley, la garantía se da por 10 años y yo puse por 3 años, porque pues como era de menor cuantía y simplemente eran la construcción de un segundo piso con unos aparte estudios, pues entonces supuse que no iba a necesitar tanto tiempo, pero está por ley, ya está tipificado. Entonces ahí sí no me acuerdo por dónde fue que lo escribí. Arriba, la garantía. Listo, y la 27ª son los de domicilios y notificaciones, tanto para el contratante como para el contratista. El contratista vive en el barrio Pan de Yuca, uno de los barrios más chéveres del Chocó, y mi hermano vive en el barrio La Aurora. Y acá. Firma el contratante, el contratista como personas naturales. Por eso no puse ni, porque no son personas jurídicas. Listo, bueno. De los contratos de construcción, hay una situación que se llama el AIU. El AIU es cuando el contratista... La administración, el impuesto y la utilidad. Impuestos ¿sí? Y imprevistos. Imprevistos. Administración, imprevistos y utilidad. Administración, utilidad e imprevistos. Entonces, normalmente cuando al 10%, ¿no? Entre el 10 y el 20. No es que haya una regla. Digamos, como que la costumbre oscila entre el 10 y el 20%. Entonces, eso sucede cuando normalmente el contratista no hace la labor o el contrato a todo costo, ¿sí? Sino que presenta un presupuesto de acuerdo a, digamos, las características del material y de las calidades del material que quiere el contratante. Entonces, ahí es donde normalmente se le coloca eso del AIU, ¿ok? Si es a todo costo. Si no es a todo costo, perdón. Si es a todo costo, puede presentarse la situación de que durante la ejecución del contrato puedan variar los precios de los materiales. Y entonces tenga que el contratista invocarle al contratante que hay la imprevisión del contrato y que se necesita entonces un otro sí, modificar los valores del contrato porque los materiales hayan subido de precio. Como por ejemplo hay muchos materiales que son importados y por el precio del dólar pues tienden a subir mucho. Entonces los puede cotizar, digamos puede pasar el contratista la cotización en un momento y ya cuando se va a hacer el contrato como tal, el precio ya puede haber cambiado, como ocurre con el acero, con el aluminio, que son importados. Entonces se suben los costos por situaciones que no son o que son ajenas a la voluntad de las partes. ¿Sí? Factores externos como
la subida de la divisa. ¿Ok? Dime, Mariluz. Doctor, y que el IU también se utiliza para efectos de sacar el IVA, porque eso se saca sobre la utilidad en un contrato. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro aporte? Profe, es que a mí no me quedó tan claro dentro de los contratos que nosotros hicimos de construcción. Depende, por ejemplo, si el ejemplo si es un arreglo locativo, por ejemplo, de la casa de uno, ahí no es necesario poner las mobiliarias, las garantías mobiliarias, o sí es necesario. Sí, es mejor porque el contratante pues va a buscar a través de esas garantías que el contratista pues le cumpla. Y después no le pase lo del contrato ese del Mintic. Pero, por ejemplo, si es una cocina, la remodelación de una cocina, o sea, y uno ahí cómo puede medir o cómo podría... De acuerdo al valor pues del contrato. Las herramientas, por ejemplo, con las que el señor vaya a construir pueden servirte a ti como prenda de garantía. Porque es que era lo que yo decía, por ejemplo, yo me voy con una póliza porque finalmente, o sea, uno que dice, pues las pólizas son como, pues uno pensaría, ¿no? Y por eso es como la inquietud, porque yo pensaría que una póliza de cumplimiento y de garantía por estar amparada en una empresa de seguros tendría como, por decirlo así, más efectividad que la mobiliaria. Entonces, obviamente las herramientas de trabajo del señor, pues yo en ese momento no las pensé, Cris. Entonces era por eso como la duda. Entonces, cuando uno en un contrato, cuando está realizando un contrato, profe, le puede parecer mucho mejor una garantía de cumplimiento a una garantía No mobiliaria. no necesariamente porque, como mencionaban ahorita con las herramientas, si vas a contratar que te hagan una obra pequeña y le vas a decir que tiene que ir con pólizas y demás, entonces te va a decir que ya cuesta más porque al final los costos de esa póliza pues va a querer sacártelo del valor del contrato, ¿sí? Además de que no es fácil que la aseguradora pues vendan este tipo de póliza a personas que no conocen. Entonces, por eso una alternativa, cuando mencionaba al principio de la clase que en estos contratos se colocara esta garantía, era como para que lo tuvieran presente, que es una opción y que no siempre pensar en la primera opción una póliza de seguro. Súper, profe, me quedó ya súper claro. Muchas Doctor, gracias. doctor, perdón que me devuelva en el tiempo, pero digamos que yo estuve leyendo más allá y dice sobre esa garantía mobiliaria que sería más para bienes muebles. Por eso, bienes muebles, o sea, lo que va a dejar en garantía son bienes muebles. Como mencionaba o sea, lo que va a dejar, no para los contratos de bienes muebles. O sea, lo que pondría de garantía por incumplimiento para ejecutar y cobrarse serían unos bienes muebles. En este caso. Ya. Discúlpeme, doctor. Ya, gracias. Muy amable. Yuri Carolina. Profe, no, pues no es respecto, digamos, al tipo de contrato o a las exposiciones que se presentaron hoy, sino que tengo una duda respecto si es igual el centro de arbitraje y el centro de conciliación. Son diferentes, pero para efectos, por ejemplo, de las cámaras de comercio, las dos situaciones las enmarcan en un solo centro, conciliación y arbitraje. Profe, es decir que, por ejemplo, para la cláusula compromisoria, si quisiera colocar, o bueno, lo tengo, pero tal vez tengo mal, digamos que puedo colocar que se puede solucionar las controversias en un centro de conciliación y de no darse, se puede hacer en un centro de arbitraje. El arbitraje en otro centro, claro, perfectamente. Tú puedes decir en el contrato, bueno, una fase de arreglo directo, sino una fase de conciliación en la Personería de Bogotá, por poner un ejemplo. Y si fracasa, entonces se acudirá al centro de arbitraje empresarial de la Superintendencia de Sociedades. Perfectamente.
Ok, profe, muchísimas gracias. Ok, Ana Victoria. Hola, profe, buenas noches. Mira, es similar a la de mi compañera anterior, pero entonces uno simplemente le colocaría en la de la superintendencia y de ahí no pasa, ¿cierto? Se puede, no necesariamente todos los pasos que usted estaba indicando. Sí, claro, puedes colocar solo que el arbitraje en el centro de arbitraje empresarial de la Superintendencia de Sociedades. Pero también se colocaría que se va a regir por tales reglas o no es necesario ser muy explícito en ese aspecto. Hay que decir, la recomendación es decir que se somete al reglamento del centro. De del ese de centro. arbitraje. Ah, ya. Profe, otra cosita, usted nos podría, no sé si ahora se pueda o mañana para ver que se nos revisa el de factoring o esperamos a mañana. Mañana empezar la clase. Listo, doctor, le agradezco, muy amable. Ok, Yanes. Doctor, buenas noches. Una pregunta, si vamos a dejar como prenda de garantía de la obra el mobiliario, digamos las herramientas, y eso representa su sustento, ¿se permite que su sustento o las herramientas de su sustento sean la garantía de la obra? Claro, el contrato es ley para las partes, perfectamente. Porque es como si Sino que- fuese, en caso tal, un empeño. Ok, es que en algún momento en una clase nos decían que no podíamos, digamos que si esa era la manera de él sustentarse y esas eran sus herramientas de trabajo, no Pero podían eso es otra hacer cosa, esos parte son de... los embargos. Pero Esos son él los puede, embargos. él puede seguir con la tenencia, Liz. ¿Sí? Deja la prenda No, como pero la garantía, pregunta, con la no, la tenencia. pregunta de ella va enfocada a si no podría constituirse la figura porque fuera objeto de su trabajo. Eso estaría enfocado más es a las medidas cautelares, a los embargos. Sí, Cuando lo se hacía, fuese a practicar un hacía embargo. relación con eso, por eso era la duda. Ok, bueno, entonces nos vemos mañana. Feliz noche. Feliz noche, doctor. Feliz noche, Buenas noches, profe. Muchas Feliz gracias, noche. compañeros. Feliz noche, doctor.